Bien, gracias, doctor Cárdenas, y gracias a ustedes por estar presentes. Y estoy muy contento de volver, ¿no? Perú es el país que más conozco. He venido muchas veces, conozco varios lugares y de hecho me encanta, ¿no? Disfruto muchísimo de la gente y disfruto de la comida, es maravillosa. Bien, entonces vamos a hablar de algo que me apasiona, es tal vez lo que he hecho más en mi vida. Entonces, les quiero decir que siempre me pasa, cambio las presentaciones un poquito antes porque digo, no, creo que le vamos a dar un otro sentido a la presentación. Entonces, aquí solamente les quiero mencionar que eh, verán lesiones, digamos, para contextualizar el problema de la enfermedad en el humano. Pero ojo, y hay dos fotos que para mí son referentes, son los principales referentes de las leishmaniasis en mi país del siglo pasado, de la primera mitad del siglo pasado. No conocía a estos investigadores, pero sin embargo son aquellas personas que han aportado de manera extraordinaria y han sido referentes latinoamericanos. Ya les voy a mostrar más adelante algunas de las cosas. La siguiente, por favor. Bien, entonces, las leishmaniasis son infecciones parasitarias de diferentes vertebrados y del hombre, ¿sí? Que se transmiten a través de la picadura de insectos. Ojo, que equivocamente los denominamos mosquitos, porque mosquitos no son, son pequeñas moscas. Son más pequeñas que los mosquitos, ¿sí? Y además pertenecen a la familia Psicodidae. Ojo, es importante porque en el pasado se hablaba de que hay dos géneros, ¿sí? Lutzomía para el nuevo mundo y Phlebotomus para el viejo mundo, pero ese es un error porque las cosas han cambiado. No hay ninguna infección zoonótica que afecte al humano, obviamente por eso zoonótica, en la que hayan tantos agentes patógenos y en la que hayan tantos vectores involucrados. Eso es apasionante y por eso que me encanta poder hablar de esto. Entonces, hay más de 20 especies que pueden provocar enfermedad en el hombre y básicamente provocan tres formas clínicas. La leishmaniasis cutánea, que la vamos a denominar LC, y como parte de la leishmaniasis cutánea y una forma excepcional en cuanto a frecuencia es la leishmaniasis cutánea difusa. Aquí ustedes tienen una lesión de la leishmaniasis cutánea y esta es la leishmaniasis cutánea difusa, que felizmente es la menos frecuente de todas, porque generalmente es incurable, pero ya les voy a dar alguna sorpresa más adelante. Bien, la otra es la leishmaniasis mucosa, que en el pasado se llamaba mucocutánea y que todavía la mantienen. Yo no estoy de acuerdo con que se mantenga el nombre de mucocutánea. ¿Por qué? Porque se denominaba así, dado de que se presentaba después de que las personas han tenido una lesión cutánea. Si bien eso es así, en muchos de los casos, pues en otros no hay lesiones primarias cutáneas. Por lo tanto, debiera nomás denominarse mucosa como tal. Ya vamos a ver algunas cosas que están interesantes en cuanto a la clasificación. Y luego tenemos la leishmaniasis visceral o calazar, ¿sí? Que afecta a las vísceras. Aquí tenemos, allí está el niño, ¿sí? Todos ellos son de Bolivia. Esta es mi lesión, ¿sí? Y la leishmaniasis visceral en general no provoca lesiones en la piel, pero sí provoca lesiones en las vísceras. Entonces, se dan cuenta, son tres cuadros clínicos completamente diferentes. Cuatro cuadros clínicos, perdón. Y la leishmaniasis dérmica post-Calazar, ¿sí? Es una forma clínica que se presenta después de que las personas han tenido leishmaniasis visceral y de pronto hasta han curado y luego presentan lesiones cutáneas. En general, es poco frecuente o no se presenta en el continente, por lo tanto, no nos vamos a referir a esta forma. Pero si se dan cuenta, yo denomino más de tres. Sin embargo, vamos a ver que en la clasificación se consideran tres. La siguiente, por favor. Bien, esto es de la página de la Organización Panamericana de la Salud y entonces
Aquí están tres formas clínicas diferentes: leishmaniasis cutánea, leishmaniasis mucosa y leishmaniasis visceral. Estoy contentísimo porque yo siempre he manejado el término de mucosa. Entonces aquí no hablan de mucocutánea. Pero ojo, a veces lo hacen y a veces no. Otra de las cosas, dice, causada por protozoos del género Leishmania, 22 especies son patógenas para el hombre y es transmitida a los animales y los humanos por la picadura de insectos de la familia Psicodidae. ¿Sí? De esas 22 especies, 15 han sido identificadas patógenas para el hombre en las Américas. ¿Sí? He posado a propósito lo que está detrás y he puesto algo que es el libro referente de la vigilancia y control de las leishmaniasis en América. Esto es del año 2023. ¿Y qué dice el libro? Dice, comprende alrededor de 22 especies, ¿sí? Patógenas para el ser humano, las cuales se agrupan en los subgéneros. Disculpen esto, ha sido un lapsus, se ha trasladado, pues lo he trasladado sin darme cuenta. Y en los géneros Leishmania y Viaña. Es un libro referente latinoamericano, no americano, ni siquiera latinoamericano, ojo, y habla de dos subgéneros. Error, porque ya no son dos subgéneros, ya son tres. Entonces debieran actualizarse los de la OPS, ¿sí? Y que tienen tropismo visceral, cutáneo y mucoso. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los datos claves? Que las leishmanias están entre las 10 principales enfermedades tropicales desatendidas, olvidadas, neglected disease, como quieran denominarlas. Entonces están entre las prioridades de la Organización Mundial de la Salud. Alrededor de 12 millones de personas infectadas, cerca de 100 países endémicos, 90 para leishmaniasis cutánea, 80 para leishmaniasis visceral y 71 para ambas formas clínicas. Y me dirán, si sumamos, pues se pasa. Y no es así, es que algunos tienen solamente leishmaniasis visceral, otros solamente leishmaniasis cutánea y la mayoría tienen las dos. Y es una cosa importante que hay coinfección entre las diferentes especies de leishmania, principalmente los agentes de leishmaniasis visceral, con el virus de la inmunodeficiencia humana. Y entonces, sí, los dos son enemigos o amigos juntos porque hacen caos en las personas infectadas. Enemigos del hospedador, pues amigos entre ellos para hacer daño. Y los dos se benefician, por si acaso, haciendo daño, lamentablemente. Entonces, y 42 países reportan coinfección. Vean esto, 4 países reportan el 60% de los casos de leishmaniasis visceral. Brasil, Etiopía, Kenia y Sudán. Esto es del año 2023. Si esto era un poquito más atrás, estaba Bangladesh y estaba la India. Pero ojo, felizmente ahí se está combatiendo muy bien la leishmaniasis visceral y con muy, muy buenos resultados. Son los países que han bajado terriblemente, ¿sí?, a consecuencia de las buenas intervenciones. Vean esto. Entre los 11 países que se reportan 90% de los casos de leishmaniasis cutánea en el mundo, 3 son americanos: Brasil, Colombia y está Perú. Ojo, tomen en cuenta una cosa. Lamentablemente, no estoy de acuerdo con la forma de hacer la vigilancia epidemiológica de la Organización Mundial de la Salud, pues ellos toman en cuenta el número de casos, pero debiera tomarse en cuenta el número de casos respecto a la población. ¿Sí? Ya les voy a mostrar algunos datos más adelante. Brasil es el único país del mundo que tiene alta carga de leishmaniasis cutánea y leishmaniasis visceral. Es el único del mundo en el que, ¿sí?, en el que este país es altamente endémico. Los demás no, o algunos sobre todo tienen problema visceral, en otros cutáneo, pero en este caso, Brasil, hay que tomar en cuenta esto. 22 países son endémicos en leishmaniasis en nuestro continente, 19 en leishmaniasis cutánea desde Estados Unidos hasta la Argentina, con la excepción de países del Caribe, Uruguay y Chile. Ahí no hay leishmaniasis, pero en los demás sí. 13 países tienen leishmaniasis visceral. El último que se ha incorporado con casos de leishmaniasis visceral es Uruguay. Antes no había leishmaniasis, hace algunos pocos años. Y entre el 2001 a 2023 fueron reportados en las Américas, sí, cerca de 1.200.000 casos de leishmaniasis cutánea, más o menos 50.000 casos al año en la región y más de 70.000
73,000 casos de leishmaniasis visceral, cerca de 3,200 casos por año y con una letalidad del 8%. Eso es mucho. La siguiente, por favor. Ocupa el segundo lugar en mortalidad por enfermedades parasitarias solamente después de la malaria. Es la tercera causa de años de vida perdidos por enfermedad. Solamente después de la malaria y de la esquistosomiasis. ¿Sí? Vean, esto, lo que les decía anteriormente, pero estos son datos del 2018. Entonces, por eso les decía, Bangladesh, Sudán, Etiopía y Brasil. Entonces, India, Bangladesh estaban punteando, pues ahora felizmente con las intervenciones ha disminuido la incidencia y por lo tanto la prevalencia acumulada. Del 2001 al 2018, el promedio anual de 55,000 casos. ¿Y por qué he puesto esta imagen así un poco atrasada, habiéndoles dado un dato anterior? Porque esto me interesa como país. Vean, el 2018 se reportó el menor número de casos en la región, sobre todo por la reducción de casos en la mayoría de los países, con la excepción de Bolivia, Venezuela, El Salvador, Guatemala y Guyana, que tuvieron un aumento de 37%, 12,3%, 34,7% y 28,5% respectivamente. Y aquí viene la situación. Bolivia fue el país con la más alta tasa de incidencia de Sudamérica, pero ojo, no está entre los países que se portan el 90% de los casos. La siguiente, por favor. Entonces, este es el mapa nada más para ver la cuestión de las leishmaniasis cutáneas, es el último mapa que hay en la OMS, ¿sí? Y ustedes pueden ver, mientras más oscuro sea, quiere decir que hay mayor cantidad de casos. Entonces, aquí mayor de 5,000 casos, ¿sí? El número por los países, todos los más oscuros. Ahí está Perú, Colombia y Brasil. Bolivia está con menos de 5,000, ya van a ver cuánto, pero de todas formas está como que en un segundo nivel. Menos que Perú y menos que los otros dos países. Sí, y hay algunos lugares de África que tienen problemas, pero el problema sobre todo es más que todo en América. La siguiente, por favor. Respecto a la leishmaniasis visceral, ¿sí? Lo que está en rojo también más, hemos dicho, en América es Brasil. Se dan cuenta, Brasil en los dos casos, cutánea y visceral. Y tenemos algunos países que se portan menos casos, menos de 100, y Bolivia está ahí. Hasta hace algunos años Bolivia no estaba. No es que no había leishmaniasis visceral, sencillamente que durante muchos años hubo un silencio epidemiológico. Tal vez porque no se detectaban los casos. La siguiente, por favor. Y esto es del 2018 porque no hay una imagen más actual. También es de la OMS. Y entonces aquí están los países que se portan coinfección entre leishmania y el virus de la inmunodeficiencia humana. Y vean ustedes que nuestros países están ahí. Y ojo, gran parte de los países, muchos en Brasil, por si acaso. Y vemos que en el resto del mundo también hay varios países. La siguiente, por favor. Entonces, este es un libro que les aconsejo leer. Las leishmaniasis, ¿sí? Viejas enfermedades tropicales olvidadas. Y este es el libro que les decía, es el libro de referencia del año 2023. ¿Y por qué lo pongo? ¿Sí? Porque yo digo, ¿no sería adecuado actualizar la información para que la manejemos adecuadamente? ¿Y adecuadamente qué? Adecuadamente la vigilancia epidemiológica. La siguiente, por favor. Entonces, muchas de las cosas que vienen, aquí es la parte general, ¿sí? El parásito tiene dos etapas, una etapa intracelular en los mamíferos y una etapa flagelada en los vectores. La siguiente. Ese es el ciclo biológico, ¿sí? Entonces, en los mamíferos, la forma intracelular, esta forma intracelular puede estar en los tejidos, puede estar en la piel, eventualmente puede estar en la sangre, pero ¿qué pasa? Cuando el insecto pica, ¿el insecto qué es? Este flebótomo, que es muy chiquito, esta mosquita, que solamente pica las hembras, porque las hembras necesitan sangre para continuar su desarrollo, es decir, para que pueda madurar los huevos y poner los huevos, etcétera, tienen por el ciclo gonotrófico. Entonces, ¿qué sucede? Introducen el aparato picador
que es un aparato picador corto. Por lo tanto, no pueden llegar directamente a los capilares. Entonces, con el aparato picador divulsionan el tejido, es decir, lesionan el tejido para que sangre y se forma un pool de sangre. El mecanismo por el que pican e ingieren sangre se denomina pool feeding, es decir, alimentarse desde un pool. Es más fácil en inglés, por eso en pocas cosas yo prefiero utilizar anglicismos, pero con poca frecuencia. Entonces, sí, el fleboto ingiere sangre. Entonces, ¿qué ha pasado? Al lesionar el tejido se han desprendido células y el parásito que está dentro de las células pues pasa a la sangre y de pronto pasa al tubo digestivo del insecto. Se liberan los amastigotos, estos son los amastigotos, se transforman en el intestino del insecto en promastigotos, los promastigotos se multiplican por fisión binaria y después, ¿sí? No es que se van a ir a localizar el aparato picador como tal, sino que cuando el insecto pica a otro mamífero, regurgita los parásitos. ¿Por qué? Porque tiene o sea, está copando, los parásitos están copando la cavidad. Entonces, necesita espacio para ingerir sangre. Entonces, se produce la inoculación. Y posteriormente, el parásito que ingresa como promastigoto, que es una forma flagelada, ingresa a las células y en las células se transforma en la forma de amastigoto y se reproduce por fisión binaria y así sucesivamente se va dando el ciclo. Todas las especies de Leishmania tienen el mismo ciclo biológico. La siguiente, por favor. ¿Sí? Miren, esto, yo decía, me he comido algunas letras, es que hay algunas cositas que, sí, que van, pensé que me había equivocado. ¿Sí? Miren, cuando yo estudié medicina, yo soy médico, entonces, en la clase y en los libros decían, hay 3 especies de Leishmania. Leishmania donovani, que es agente de la Leishmaniasis visceralasiva, Leishmania trópica, que es agente de la Leishmaniasis cutánea del Viejo Mundo, y Leishmania brasiliensis, que es la especie responsable de la Leishmaniasis cutánea del Nuevo Mundo. 3 especies. La siguiente. Pero esto ha cambiado diametralmente. Esto sigue en el libro del 2023. Es una clasificación donde ustedes pueden ver Trypanosomatidae con varios géneros. Ahí está Leishmania, ¿sí? Y Leishmania tiene 2 subgéneros, Leishmania y Viaña. Ojo, no estamos muy atrasados. ¿Por qué no actualizar? Es decir, este es el comité técnico de la OMS y siguen utilizando las referencias del 2010. O sea, debiéramos actualizarnos. Entonces, ahí tienen la clasificación Leishmania. Viaña sería solamente del Nuevo Mundo, en cambio Leishmania estaría algunas especies en el Nuevo Mundo y otras especies en el Viejo Mundo. Con la excepción de una especie que antes se denominaba Leishmania chagasi, que era la especie responsable de la leishmaniasis visceral en América, y que sería parecida a Leishmania donovani del Viejo Mundo. Y se vio que no era Leishmania donovani, sino que era parecida a Leishmania infantum. Y luego, con las herramientas moleculares, se vio que no eran diferentes, que Leishmania infantum es la misma que está aquí, pero que se le había dado el nombre de Leishmania chagasi. ¿Por qué? Porque no se tenían las formas de llegar a la situación de que sea la misma o diferente especie. Con las herramientas moleculares se supo y se sabe que Leishmania infantum fue introducida en la época de la colonia desde Portugal. Entonces, con esa excepción, unas especies eran del Viejo Mundo y otras especies del Nuevo Mundo. Ojo, era. Vamos al siguiente, por favor. Pero, ¿qué ocurre? Van a disculpar, aquí no tengo las referencias. Es Acudi, es un muy buen investigador que hace una revisión muy buena sobre flebótomos y sobre leishmanias. Aquí solamente toma en cuenta lo de leishmanias, porque lo de flebótomos nos vamos a complicar innecesariamente. Entonces, vean, aquí ya se hablan de 2 grupos. Euleishmania, o sea, leishmania se clasificaría en Euleishmania, no son niveles taxonómicos, son grupos nada más, ¿sí? Y en Paraleishmania, entonces cambió. ¿Sí?
Esta publicación es más o menos del 2017, entonces si la otra es del 2023, ¿no nos hemos podido actualizar en 5 años o más, en 6? ¿Sí? Entonces, aquí y están las Sauroleishmania, dentro de Euleishmania, donde habrían alrededor de 20 especies del viejo mundo que son de parásitos de reptiles y también son transmitidos por flebotos. Luego los van clasificando en complejos y luego aparecen otras especies. Las que están en rojo, ¿sí? Serían especies, ¿sí? Que encontramos en América. Y tenemos Viaña, que todas son de América, pues todas están en rojo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Vamos a buscar, a ver, vamos a buscar Leishmania infantum. Leishmania infantum y Leishmania chagassi, ojo, son lo mismo. Entonces no deberían estar separadas. No voy a entrar en mucho detalle, pero se ha complicado la situación de la clasificación y vean, aquí para Leishmania. Para Leishmania, y entonces aquí tomamos en cuenta uno. Leishmania ecuatoriensis, que no se sabe si es Leishmania o no, parece que no, pero sí Leishmania colombiensis. Leishmania colombiensis, miren, estaba en Viaña y pasa a paraleishmania. Entonces sería la única paraleishmania que infecta al hombre y le provoca leishmaniasis. La siguiente, por favor. Pero ojo, esto ya es antiguo. Entonces, haciendo más revisiones, sucede de que hemos dicho Sauroleishmania con 20 especies, Leishmania tendría 15 especies, Viaña tendría 9 especies y ojo, ahí viene la novedad. En los últimos años se detectan nuevas leishmanias, tal vez no son nuevas, sencillamente no se las habían identificado antes, y resulta que conforman por sus particularidades un nuevo subgénero. Eso no está en el manual de la Organización Mundial de la Salud, en el de la OPS. Entonces, y además, ojo, 6 especies. No es poco. Y tenemos para Leishmania, y acuérdense que en para Leishmania aquí está Leishmania colombiensis. La siguiente, por favor. Y ojo, esto también es del mismo libro. Y vamos viendo ahí. De acuerdo a la especie, dice Leishmania infantum en América, aquí América, provocaría un problema visceral. Es decir, sería la única que provoca leishmaniasis visceral. En el caso de las otras, infantum, mexicana, pifanoid, venezuelensis, garnami, masonensis, provocarían leishmaniasis cutánea. Pero ahí vemos también Leishmania infantum. Entonces, sí, Leishmania infantum también puede provocar leishmaniasis cutánea. Pero ninguna provocaría leishmaniasis visceral. Ojo, hasta ahora, hasta lo que dice esto. Pero esa no es la realidad. En el caso de Viaña, todas las especies, con excepción de una nueva, ¿sí?, se habrían identificado en el humano. Y una nueva se ha identificado en el vector, entonces probablemente en el futuro se identifique en el humano, porque de hecho la mayoría de las especies de Leishmania estaban presentes en animales, pero después se han ido identificando casos en humanos. Entonces, lo importante de las herramientas moleculares. Y en el caso de Viaña, sí, aquí están las 3 que provocarían leishmaniasis mucosa. Nuevamente, la información del año 2010. Queremos hacer buena vigilancia y no tener un buen manejo de la clasificación, me parece que es una equivocación. La siguiente, por favor. Bien, otra de las cosas, aquí entramos un poquito a la comparación entre Perú y Bolivia, porque no voy a comparar todo lo que es la cuestión de otros países, porque no alcanzaría el tiempo. Pero ¿qué pasa? En Bolivia tendríamos Leishmania brasiliensis, Leishmania amazonensis, Leishmania infantum, Leishmania guyanensis y Leishmania lainsoni. En Perú tendrían Leishmania amazonensis, Leishmania guyanensis, Leishmania brasiliensis, Leishmania peruviana y Leishmania lainsoni. ¿Dónde está la diferencia? En peruviana. Nosotros no tenemos peruviana, aparentemente, ¿sí? Y en otras publicaciones más actuales también en Perú habrían identificado Leishmania panamensis, que no tenemos nosotros. Es probable que haya Leishmania panamensis porque, por ejemplo, hay en Ecuador, hay en Brasil. Entonces, es altamente probable. Y ojo, y tal vez inclusive en Bolivia pueda haber. Pero aparte de eso, aquí está el tropismo. Unos provocan leishmaniasis cutánea mucosa, etc. Pero vamos a ver, y ahí están los vectores. Entonces, en los vectores, solamente para ponerles algún ejemplo, para Bolivia, vectores para Leishmania brasileña están Núñez Tovar sí, Caseray, Llanos Martín, sí, Airosay. Ojo, Airosay no es vector en mi país. Y Yucumensis, sí.
Para Leishmania amazonensis está Lutzomia flavis cutellata. Flavis cutellata no es vector en mi país de Leishmania amazonensis. O si es, no se ha comprobado. En otros países sí. Entonces no se puede por analogía decir, como hay esta especie, pues este es el vector. ¿Sí? Es muy difícil comprobar un vector. Entonces hay errores. ¿Sí? Después, para Leishmania lanzoni, ponen Nuyestovaria anglesi y para Leishmania guyanesis, Lutzomia shawi. ¿En qué se basan? En una publicación en la que mediante biología molecular identifican la presencia de estas especies. Pero ojo, si una pulga le pica a una persona, ingiere sangre y entran los parásitos a la pulga, van a identificar el ADN del parásito y van a decir que la pulga es el vector. Pues no es suficiente y sin embargo está publicado en una